¿Qué caracteriza a la pornografía de hoy en día? ¿A qué problema nos enfrentamos? El otro día leía un estudio que decía que un adolescente que tiene un uso problemático de la pornografía pasa 1000 horas. ¿Cómo estamos ahora educando a los cerebros de los niños pequeños? La huella que le vamos dejando y que le va dejando la pornografía pues va a condicionar su desarrollo afectivo sexual. Los niños pequeños tienen sexualidad, pero claro, no es cognitiva ni desarrollar el deseo como lo desarrolla un adulto. La pornografía ha existido siempre, pero nunca ninguna sociedad ha estado expuesto durante tanto tiempo a un material tan intenso. Bienvenidos a Necesito Terapia, un podcast de PodTwist. Soy Inés Bárcenas, psicóloga, y te invito a este espacio en el que vamos a hablar de salud mental desde dentro, hablando de nuestra experiencia diaria con pacientes en terapia y contando con maravillosos profesionales que nos van a ayudar a entender mejor cómo funcionan nuestras cabecitas. Para aquellos que no nos conozcáis, Necesito Terapia es una asociación que ofrece acceso a servicios de salud mental a personas que no tienen recursos, porque la salud mental es un derecho y no un privilegio. Hoy os vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos y que merece una gran revisión, de la pornografía en el siglo XXI. Vamos a hablar de cómo nos influye en nuestra sexualidad y en nuestra manera de relacionarnos. Y para ello contamos con un maravilloso profesional, con Alejandro Villena. Bienvenido. Muchas gracias. Para aquellos que no le conozcáis, Alejandro es psicólogo general sanitario, sexólogo clínico, está haciendo actualmente su doctorado acerca del uso problemático de la pornografía, además muy centrado en las neurociencias. Eres director de Dar una Vuelta, ¿no? Asociación de la que nos vas a hablar luego. Y aparte de muchas cosas, eres miembro además de la World Association of Sexual Health. Eres director clínico de la unidad de sexología de la consulta de Carlos Chiclana, que además es miembro de Necesito Terapia, investigador en la Universidad Internacional de La Rioja y, por último, que espero que nos hables al final de esto, ¿no? Acabas de lanzar un libro, ¿no?, sobre el uso problemático de la pornografía que se llama ¿Por qué no? Bueno, vaya currículum. Así es, lo más importante es que somos amigos desde hace mucho tiempo y compañeros, y eso es lo más reseñable de mi currículum. Eso es lo más reseñable, ¿no? Que nos une una amistad y además mucho trabajo juntos. Muchos años. Y yo tenía muchas ganas de que vinieses aquí, sobre todo a iluminarnos acerca de este tema, porque es algo que yo veo que tú atiendes en consulta, ¿no? Y estás muy cercano. Yo quería que empezásemos también, bueno, pues abordando el cómo has llegado tú a esto, ¿no? Cómo has llegado tú al final a dedicar tu carrera a este tema en concreto, ¿no? Y por qué lo consideras una cuestión fundamental en salud mental. Sí, bueno, lo primero, daros las gracias a todos por la invitación y sobre todo a la iniciativa de Necesito Terapia, ¿no? Que la conozco desde sus inicios, ¿no? Desde que fue un pequeño bebé, ¿no? Y estoy muy, muy satisfecho y orgulloso de alguna manera de ver que crecéis tanto. Yo mi recorrido en lo de la pornografía ha sido un poco natural, no tengo ninguna historia así como muy apabullante ni testimonial, pero bueno, ya sabes que a mí siempre me ha gustado pues, el comportamiento humano y sobre todo también todo este tema de las redes sociales, lo digital. Y en un momento dado, planeando un trabajo de fin de máster de psicología, pues surge la posibilidad, un profesor propone una temática de cómo influye la pornografía. Y a mí de pronto me hace un clic y digo, ostras, esto no es algo que yo nunca me había planteado como investigador o dentro del mundo de la psicología, ¿no? Pues nosotros hablamos de ansiedad, de adicciones, de depresión, pero ¿podía realmente la pornografía estar influyéndonos, ¿no? Nadie había hablado de esto, al menos en España, o yo no conocía a nadie. Entonces fue cuando empecé ahí a mirar los primeros papers, que resulta que desde los años 80 en Estados Unidos ya había un montón de investigaciones sobre este tema, ¿no? Incluso ya cuando eran simplemente revistas, ya se investigaba sobre el posible impacto de la pornografía. Y ahí poco a poco empezó a generarse como un caldo de cultivo muy interesante a nivel social. Empezaron a aparecer plataformas como Darle una Vuelta, muy interesantes de reivindicación del daño a la pornografía. Empezaban a venir pacientes, cada vez más pacientes con problemas con la pornografía, ¿no? Y de pronto pues me veo aquí en un podcast hablando contigo sobre este tema y terminando mi doctorado sobre el impacto de la pornografía en los adolescentes. Total, ¿no? Y publicando un libro acerca de esto que yo creo que va a ayudar a muchos profesionales, a muchos padres y a muchos profesores. Porque, Alejandro, vamos a centrar el tema porque yo creo que, claro, hablamos de pornografía, es decir, la pornografía ha existido desde tiempos inmemoriales, pero ¿qué caracteriza a la pornografía de hoy en día, la pornografía del siglo XXI? Porque es algo muy, muy diferente, ¿no? O sea, ¿a qué problema nos enfrentamos?
El otro día leía un estudio que decía que un adolescente que tiene un uso problemático de la pornografía pasa 1000 horas durante la adolescencia viendo pornografía, ¿no? O sea, imagínate 1000 horas aprendiendo a tocar un instrumento, aprendiendo un idioma, estudiando un grado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una gran clave, que es el tiempo que le dedicamos a todo ese material que es completamente ilimitado y sobre todo accesible, ¿no? ¿Qué pasa en los Estados Unidos cuando todo el mundo tiene un arma? Un arma, que ocurren muchos problemas con las armas, ¿no? Pues algo así está pasando con la pornografía. Yo creo que la característica principal es la gran accesibilidad. Los preadolescentes con 8, 9, 10 años accediendo a un contenido ilimitado que no es una imagen sugerente, erótica, con un desnudo semi-explícito, sino que es un contenido completamente explícito, denigrante, humillante, muy coitalizado y genitalizado, con contenido agresivo y de dominancia, ¿no? Hay una serie de características de lo que llaman la nueva pornografía o pornografía 2 o 3.0 que ha cambiado radicalmente la pornografía. Ya no, o sea, es muy diferente, son dos conceptos muy diferentes. Esa revista del Interview o ese DVD que cogías en un videoclub a esto, ¿no? Es que mientras estás hablando me está viniendo a la mente, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? En la papelería de mi infancia recuerdo perfectamente la primera vez que yo vi una revista porno, pero claro, estaba en las baldas de más arriba y de repente vi una mujer desnuda, ¿no? Me acuerdo perfectamente la primera vez que vi un Interview que era la portada de Ana Obregón como con la bandera de España, pero era todo, claro, o sea, al final no te impacta de la misma manera que de pronto un vídeo absolutamente explícito, ¿no? En el que tú no tienes capacidad para procesar lo que estás viendo. Al final es como un superestímulo, es algo antinatural, ¿no? El cerebro no está preparado para todo el bombardeo constante que se le produce en las diferentes neuronas y en los diferentes centros cerebrales, un material, digamos que con tanta potencia para afectar al sistema sexual, que es un sistema muy fisiológico y muy biológico. Entonces, efectivamente, pornografía ha existido siempre, pero nunca ninguna sociedad ha estado expuesto durante tanto tiempo a un material tan intenso, al igual que pasa con los teléfonos móviles o con otras tecnologías o con otras radiaciones de las que hablamos ahora. Pues esto también está pasando con la pornografía digital, es completamente diferente el panorama, ¿no? Por eso tenemos que analizarlo de forma diferente, ¿no? A mí me viene esta analogía, ¿no? De cómo estamos ahora educando a los cerebros de los niños pequeños, poniéndoles directamente los móviles, sobreestimulándolos, y que al final estamos haciendo que ciertas áreas cerebrales que involucran la atención, la concentración, la memoria, no se desarrollen como se tienen que desarrollar porque se lo damos todo hecho y además les sobreestimulamos, lo cual produce pues una especie de aletargamiento, una anestesia, ¿no? en la capacidad de exploración y de descubrimiento de los niños. Y yo creo que algo parecido es probable que pase, ¿no? A la hora de desarrollar la sexualidad con la pornografía, porque te lo dan todo hecho y además de forma muy, muy impactante, ¿no? Claro, al fin y al cabo el cerebro de un niño, porque estamos hablando de niños, ni siquiera adolescentes, es como una masa de arcilla que es súper moldeable, ¿no? Porque está en pleno proceso de crecimiento, de plasticidad. Entonces la huella que le vamos dejando y que le va dejando la pornografía, pues va a condicionar su desarrollo afectivo sexual. ¿Qué es lo preocupante de estas edades tan tempranas? Que todavía ni siquiera se ha desarrollado del todo la curiosidad sexual o la excitación como tal. Entonces se le adelanta, digamos que esa activación corporal con una mezcla de sensaciones y emociones de culpa, vergüenza, rareza, miedo, excitación, sorpresa, que el adolescente no está preparado para, bueno, el preadolescente para digerirlo en ese momento. Por tanto, rompe con el desarrollo natural de la sexualidad que, bueno, pues probablemente a los 4 años siguientes pues se iría desarrollando, descubriendo poquito a poco, de forma progresiva, con sus iguales, con las personas reales, con componentes emocionales, sociales y otro tipo de variables, pero la pornografía va a saco al sistema de excitación cuando ni siquiera está desarrollado del todo. Claro, o sea, tenemos, ¿no? Nos hacemos eco de noticias que nos dicen que la edad media de primer acceso a la pornografía ronda los 9 años. ¿Tú cómo, o sea, te encuentras esto en consulta? ¿Experimentas esto? Sobre todo cuando voy a los institutos a hablar con los preadolescentes, ya me llaman para sesiones de quinto y sexto de primaria, que son 10, 11, 12 años, ¿no? O sea que a mí a veces me da miedo ir a hablar de pornografía. La primera sesión que di yo estaba muerto de miedo, porque miraba la cara de los chicos y de las chicas y decía, son enanos, o sea, son niños súper pequeños. ¿Cómo? Y les preguntaba a los primeros, oye, ¿sabéis lo que es la pornografía? Todos sabían lo que era la pornografía. Todos, sí, pues a mí me llegó en Instagram, yo me descargué el Candy Crush y me apareció un pop-up de publicidad. Yo estaba jugando en el videojuego, o sea que como la industria de la pornografía se encarga de tratar de llegar a cada nicho de Internet, porque eso es lo que ha hecho también la pornografía en el mundo del Internet, ha sido la primera en comprar
todos los emplazamientos publicitarios del mundo para llegar y conquistar, ¿no? Como poner su bandera de alguna manera en Internet. Entonces, claro, esos chicos y chicas que están jugando en Internet, buscando a un youtuber, pues de alguna manera se encuentran con un contenido que no saben qué hacer, ¿no? Claro, y además un contenido que yo creo que, o sea, la sexualidad es inherente al ser humano desde que nace. Lo que pasa es que tiene distintos estadios, ¿no? Y se desarrolla. No es lo mismo la sexualidad los niños pequeños tienen sexualidad, pero claro, no es cognitiva ni desarrolla el deseo como lo desarrolla un adulto. Pero claro, hay un interés natural. Entonces, ¿cómo no va a hacer clic ese niño, ¿no? Claro. O esa niña? Entonces, bueno, yo creo que sí, estas plataformas que lo que buscan es ganar dinero, pues se hacen eco de esto, ¿no? De esta inclinación natural hacia la sexualidad. Claro, y el problema es que tú no le darías un coche a un niño de 11 años, ¿no? Porque no está preparado para conducirlo, ni un Ferrari, ni le darías un cuchillo a un niño de 3 años porque no tiene la capacidad de entender que ese cuchillo es para cortar pan. Entonces, claro, la sexualidad, que es algo natural y efectivamente totalmente sano y que cada uno debe o puede ir descubriendo de forma progresiva, pues claro, le das una bomba sexual para la cual el adolescente no está preparado, ¿no? Claro. Y bueno, o sea, haciéndonos eco de tu proyecto de investigación, de tu doctorado, ¿qué sabemos a día de hoy de cómo influye la pornografía, ¿no? O sea, sobre todo vamos a centrarnos en el uso problemático y abusivo de la pornografía o a edades tempranas. ¿Cómo influye en nuestro cerebro, en nuestra manera ¿no? de gestionar toda esa información? ¿Cómo sabemos, cómo hemos constatado que esto influye? Hay muchos estudios ya desde el año 2014, es verdad que los estudios neurobiológicos son limitados, a veces tienen muestras pequeñas, son caros y son difíciles de hacer, ¿no? Y, por ejemplo, no se hacen con adolescentes, sino con adultos. Pero bueno, esos son los resultados que tenemos. Y sí que lo que nos indican las investigaciones recientes es que se está comportando la pornografía a nivel cerebral de forma similar a otras adicciones como la cocaína, como el cannabis, como el alcohol. Principalmente afectando a los centros de recompensa y del placer, a todo lo que tiene que ver con la dopamina. Hay una hiperactivación del sistema de dopamina que va generando esa dependencia y esa tolerancia, ¿no? Voy buscando cada vez más, se me va generando descargas de placer que me dan un refuerzo positivo y además a veces me sirve para quitarme cosas negativas o desagradables como el estrés, la ansiedad, la tristeza y produce un refuerzo, lo que se llama el refuerzo negativo en psicología. Por tanto, hay un aprendizaje que en el cerebro que te dice consume, atacando a un lóbulo tan importante como es la sexualidad dentro del cerebro, o sea, un centro que tiene que ver con la reproducción y con una función biológica muy básica. Por tanto, es como un engaño al cerebro en el que se le dice, oye, para perpetuar tu especie, consume pornografía porque te está dando esa descarga de recompensa que te dan cosas como comer, beber, reproducirte, tener relaciones sexuales, ¿no? Claro, que está a un nivel muy primitivo, muy fundamental Justo. del ser humano. Lo que pasa es que el acceso que le estamos dando, ¿no? Ahí es lo problemático y sobre todo lo que tú decías, puedo ver pornografía desde mi móvil cuando yo considere, cuando quiera, ¿no? Que yo creo que es lo... Claro, porque tú no tienes, la cocaína no tiene al camello viviendo contigo en tu casa, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Pero afortunadamente. Bueno, algunos lo tendrán, ¿no? En la puerta de enfrente. Pero generalmente no es habitual, ¿no? Entonces, claro, eso también hace que a nivel cerebral la falta de control, como tengo mucha posibilidad de acceso, mi lóbulo frontal, que se encarga del control voluntario de la inteligencia, de la planificación, la organización, la regulación de las emociones, es como el director de orquesta, el que lleva el timón, ¿no? Del cerebro de alguna manera, pues está deteriorado, porque hay tanta activación del sistema de dopamina que es como si un director de orquesta tuviera 60.000 músicos en lugar de 50 para su banda, ¿no? Entonces no puede haber armonía en ese cerebro. Y luego hay un centro que es muy interesante el estudio que se hizo, que es el de las neuronas espejo, que se vio cómo estaba alterado en mujeres que consumían más pornografía y tiene que ver con la empatía, con el aprendizaje, con la imitación de comportamientos. Y a mí me llamó mucho la atención porque explicaría el por qué se pueden imitar o se imitan luego esos comportamientos en la vida sexual real, ¿no? Claro, o sea, yo hacía un inciso mientras hablabas, yo pienso, uso de pornografía en adolescentes a una edad en la que el lóbulo frontal no está del todo desarrollado. O sea, ¿qué impacto puede tener esto, ¿no? En el desarrollo luego del sistema ejecutivo del cerebro? Y esto entonces que decías, o sea, que yo creo que es un tema fundamental, la manera en la que la pornografía puede influir en nuestras apetencias sexuales y en el desarrollo de nuestra sexualidad. ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué ves tú en consulta? Bueno, en consulta vemos muchos pacientes que tienen dificultades sexuales y que una de las variables que le ha influido es un consumo muy compulsivo de pornografía, ¿no? Por ejemplo, pues chicos que no llegan al orgasmo
porque se han acostumbrado tanto a ese material artificial, digital, que digamos que ese superestímulo pues lo acabo prefiriendo al sexo en la vida real, ¿no? Por tanto, la capacidad de excitarme o de alcanzar el placer, el pico de placer máximo que sería el orgasmo, o incluso el deseo, la apetencia hacia la otra persona real, pues va disminuyendo. Porque la pornografía, pues, es, como tú decías, no muy rápida. En esta sociedad del yo, ya, ¿no? Pues es mucho más sencillo conseguir eso, ¿no? No me requiere un esfuerzo, un cortejo, compartir una emoción, comunicarme con el otro, entender todo eso. Requiere un esfuerzo mucho más potente y mucho más satisfactorio cuando se produce. Pero, bueno, pues es como que es más fácil estar jugando a la Play que estar leyendo un libro, pero es mucho más satisfactorio terminarte una buena novela si te ha gustado que a lo mejor estar jugando un rato a la Play, ¿no? Pero requiere de un esfuerzo mayor, ¿no? Por tanto, ahí hay una clave, ¿no? Cómo nos influye en nuestra corporalidad, nos desconecta de nuestro cuerpo porque estamos prestando demasiada atención a todos los estímulos, pero no estamos conectando con nuestro yo, con nuestro ser realmente, ¿no? Entonces nos aleja de nosotros y nos aleja de la persona con la que queramos luego compartir una relación sexual real. Y luego hay otro tema interesante que es esa afectación que puede tener en la autoestima o en el autoconcepto, en la mirada que tengo de mí mismo o de mi pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque como me estoy comparando con estímulos hiperreales, me ponen unas expectativas muy altas, un yo ideal sexual muy, muy alejado de mi yo real sexual. Pues, y si no tengo un modelo de referencia sano o soy un adolescente que no ha hablado nunca de sexualidad o que está en sus primeras experiencias o X, pues claro, eso le va a producir un nivel de frustración muy grande. Problemas de autoestima, ansiedad de rendimiento para ser un varón ¿no? apropiado a nivel sexual, me tengo que comportar de esta manera, esta masculinidad sexual que está improntada de la pornografía, incluso en las mujeres, ¿no? Me tengo que comportar de determinada manera para agradar al hombre. Claro, o sea que yo creo que aquí también hay algo que es problemático y que está ahí, ¿no? Y es la pornografía como el primer aprendizaje sexual, ¿no? Y como un modelo, como un espejo en el que todo el mundo se mira a la hora de desarrollar sus primeras relaciones sexuales, que deja al hombre, sí, y también sobre todo a la mujer en un plano, yo creo, muchas veces secundario y muy alejado de lo que realmente es el disfrute sexual real. Y yo creo que tú también hablas de algo fundamental y es que en la adolescencia, juventud, estamos desarrollando, aparte del lóbulo frontal, toda la capacidad de relacionarnos, de leer al otro, de entender nuestra afectividad, todas esas ¿no? vicisitudes de hasta que me gusta, o sea, hasta que consigo gustarle a alguien, hasta que consigo acercarme a alguien, ¿no? Pues es que esto es un aprendizaje fundamental para el cerebro y relacional, ¿no? Y yo creo que, yo sí me encuentro en consulta, ¿no? Chicos, sobre todo fíjate que hombres, ¿no? Pero que tienen mucha dificultad luego a la hora de realmente tener relaciones sexuales con una mujer, porque claro, han pasado de 0 a 100 con la pornografía y no han hecho ese recorrido intermedio. Y luego también otra cosa que yo veo en consulta es gente joven que ha tenido pues contactos, ya te digo, ¿no? A partir de los 11, 12, 13 años con pornografía y que pues me estoy recordando el caso de un paciente, ¿no? Con el que llevo bastante tiempo trabajando, que me reconoce que ha llegado a ver cosas, bueno, que escapan del límite de la legalidad, ¿vale? Por este efecto, ¿no? De cada vez quiero más, cada vez incluso además el algoritmo me va enseñando cosas pues que igual se alejan de lo que a mí me interesa realmente, de lo que yo buscaba en un inicio. Y él reconoce y hemos visto cómo esto ha modulado sus apetencias y sus intereses sexuales que a día de hoy le están generando, pues una problemática, sobre todo a la hora de las prácticas sexuales con sus parejas. Es que se erotizan contenidos que en principio no parten de una fantasía sexual mía propia, personal o natural, sino que es un poco el guión que nos está imponiendo la industria de la pornografía, teniendo en cuenta que tienen algoritmos de base muy potentes como lo tiene TikTok o Instagram, que son algoritmos aleatorios en muchas ocasiones que van probando, ¿no? Entonces, lo que van haciendo es lanzarte packs de vídeos en los que van probando qué te puede gustar o qué no, sin importar las consecuencias que eso pueda tener, porque a ti a lo mejor en un momento de excitación donde estás ya metido dentro del mundo de la pornografía, te llega un vídeo violento y te puede activar. ¿Por qué? Porque activa todos los circuitos de la violencia, del dolor, del placer asociado a eso, de la dominancia. Puede darle un toque extremo a nivel cerebral. Aunque no sea bueno, aunque no seas
respetuoso ni siquiera con la otra persona, como yo ya tengo el sistema de excitación, mi capacidad de distinguir o de elegir se anula. Cuando hay más excitación, menos capacidad de voluntad tengo también, ¿no? Pues eso, así funciona el sistema biológico. Por tanto, de alguna manera es como si me colasen determinados contenidos que yo voy normalizando y que luego a lo mejor lo voy incorporando en mi repertorio habitual de sexualidad sin hacer un pensamiento crítico sobre qué es realmente mío, como deberíamos hacer y como hacemos en otras facetas culturales o en otros aprendizajes socioculturales que hemos incorporado, pues cosas del lenguaje, maneras de tratarnos, formas de dirigirnos a las personas, estereotipos de género, ¿no? Que nos replanteamos, pues en la pornografía habrá que también cuestionarse, ¿no? ¿Qué hemos incorporado? ¿Qué es nuestro? ¿Qué no? ¿Qué es bueno? ¿O qué no? ¿Qué es sano? ¿Qué no? ¿Qué es ético? ¿Qué no? ¿No? Claro. Esto yo creo que abre este debate acerca de, o sea, cómo se asocia, ¿no? Porque pasa mucho, cómo se asocia la sexualidad, el deseo sexual con el dolor. O sea, cómo llegamos a... Porque esto lo hablábamos tú y yo el otro día y me parece súper interesante enfatizarlo, ¿no? O sea, cómo empiezan a relacionarse tantas veces, ¿no? Y de forma tan problemática, que lo tendemos tú y yo en consulta, la sexualidad o el deseo sexual y el dolor. Esto es complejo, ¿no? Pero yo creo que hay varios mecanismos bidireccionales que podrían explicarlo, ¿no? Quizá primero un dolor previo que ha recibido la persona, ¿no? Es decir, yo puedo tener previamente una historia traumática de daño. El otro día hablamos de un paciente mío, ¿no? Que había recibido abuso y buscaba replicar el abuso a través de la sexualidad, ¿no? Y se retraumatizaba porque había aprendido que su manera de relacionarse sexualmente era recibiendo daño. Entonces, esa narrativa que él había construido la replicaba en su sexualidad, ¿no? Como pues una persona que tiene rabia conduciendo, ¿no? Pues ahí ves la personalidad de una persona, ¿no? Replica su rabia, pero es una rabia que tiene, pues a lo mejor probablemente porque tenga un padre o una madre agresiva o lo que sea. Bueno, el mantra, ¿no? Que yo creo que define muchas cosas de las que atendemos en consulta, no buscamos lo bueno, sino lo familiar. Efectivamente. Entonces vamos a lo conocido y si la violencia es conocida para mí, pues la replico en mi repertorio de conductas. Una de ellas es la sexualidad. Luego, a nivel cerebral se hipotetiza que el dolor y el placer, pues de alguna manera son mecanismos que se retroalimentan, ¿no? Que están en circuitos cerebrales que, bueno, pues el placer calma el dolor sería también ausencia de placer, ¿no? Si hay dolor es difícil tener placer, pero de alguna manera, pues en pacientes también, ¿no? Que esto lo vemos en trastornos de personalidad, a veces se utilizan estrategias de dolor que me dan placer para calmar otro dolor más subyacente. Por ejemplo, una persona que se autolesiona le da cierto placer a través del dolor, pero no significa que cortarse sea bueno. A mí me da la sensación de que con la pornografía extrema o agresiva pasa algo similar. Me puede dar cierto placer, me puede aliviar ciertas dolencias, pero el hecho de... A ver, es que agresivo es una palabra muy potente. Sí. Es que en los seres humanos la agresividad debería ser algo negativo. El daño, el perjuicio, la humillación, la denigración, la violencia. Es que son palabras muy potentes como para normalizarlas. Hay adolescentes que dicen, bueno, si es que si la violencia es consentida, no, es que la violencia nunca es consentida. La violencia y consentida no puede ser. Una cosa es que a una persona le pueda gustar un determinado tipo de práctica u otra, pero ojo que la línea es muy fina y que los adolescentes no sé si lo tienen tan claro, ¿no? Que entonces... O sea, los límites del consentimiento, ¿no? O sea, ¿dónde empieza el consentimiento real? Que yo creo que esto es un debate social, ¿no? Actualmente, ¿no? Pero ¿hasta cuándo o hasta en qué medida la violencia es algo consentido? Y no viene realmente, pues se me ocurre, ¿no? Me viene a la mente el documental sobre la vida y la historia de Pamela Anderson, ¿no? En la que ella reconoce y cuenta todos los abusos sexuales que ha tenido desde la infancia. Yo creo que esto, por supuesto, no vamos a generalizar, pero suele ser algo común en muchas historias de personas que se dedican a la industria del porno o en pacientes que nosotros atendemos que tienen este tipo de apetencias o de gustos sexuales pues que podrían ser psicológicamente más problemáticos, ¿no? Como la violencia o como prácticas pues que se escapan de los límites más habituales. Sí, y no solo en los varones que pueden incorporar esa violencia hacia la mujer, ¿no? También incluso los estudios nos indican que la mujer que consume pornografía tiene más probabilidad de normalizar la violencia y de permitirla, porque como hay una especie de necesidad o deseo de agrado al varón, de hecho muchas de las motivaciones de las mujeres adolescentes a veces es eso, ver que le gusta al hombre, que es una barbaridad, ¿no? Pero claro, si yo lo hago por eso, pienso que esto es lo normal y que debo, para gustarle como pareja sexual, tengo que permitir este tipo de comportamiento. Y el varón piensa que debe ejecutar eso. Entonces, todo el mundo hace algo que no le gusta, pero nadie lo cambia, ¿no? Entonces, es un buen lío esa narrativa que se está construyendo sobre la sexualidad basada en esa violencia que
debería construirse en, bueno, pues en otras facetas, como tú decías, que tienen que ver con el respeto, la ética, la empatía, la responsabilidad afectiva hacia el otro, comunicarnos, entendernos, y luego, pues efectivamente, cada uno viva la sexualidad de forma libre, como la apetezca y le dé la gana y como la disfrute. Pero debe existir un básico, porque si no estamos en algo completamente caótico. Totalmente, ¿no? Y o sea, entendiendo que el deseo, que la pasión son, o sea, que tampoco podemos caer en puritanismos, ¿no? Y que la sexualidad, yo creo que es cambiante, que va desarrollándose a lo largo de toda la vida, pero que hay que acotar, ¿no? O sea, lo que llamamos una sexualidad sana, de lo que yo creo que a veces estamos metiendo una serie de cosas que no son sanas. O sea, que no, o como psicólogos no podemos afirmar que sean prácticas sexuales sanas, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay una barrera social, porque, bueno, con una muy buena intención de avanzar en derechos sexuales, como se ha hecho con las asociaciones mundiales de sexualidad, de avanzar en libertades sexuales, que algo hemos avanzado, supuesto, y ¿no? eso es Hombre, un gran logro, ¿no? Ahora parece que si se toca o se cuestiona algo de la sexualidad es como si estuvieras atacando a la libertad, ¿no? Y yo creo que ese es el error, de decir, oye, creo que podemos poner sobre la mesa el debate de si hay algo que es bueno o no, desde la salud mental, desde la salud sexual y desde la ciencia, para crecer más aún en libertades, ¿no? Pero no para acotarlas o restringirlas, ¿no? Pero bueno, no podemos, que todo el mundo no puede consumir ketamina, ¿no? Y eso todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Que no podemos regalar ketamina en un colegio. Entonces, bueno, si la pornografía está demostrando que tiene estos efectos, está vinculándose a todas las agresiones sexuales y a todas las violaciones, por lo menos vamos a ponerlo sobre la mesa con tranquilidad y vamos a debatirlo. Mencionas esto. ¿Qué sabemos de la vinculación de...? Porque aquí hay como mucho debate, yo creo, social, e incluso yo creo de periodistas que no saben realmente a lo que se refieren, ¿no? ¿Qué sabemos a día de hoy de la influencia que puede tener la pornografía en el aumento de agresiones sexuales? Yo intento explicarlo con una metáfora o con un símil, ¿no? Comparando el alcohol y los accidentes de tráfico, ¿no? Es verdad que los accidentes de tráfico hay por muchas causas, porque no se revisa bien el coche, porque las ruedas están estropeadas, por exceso de velocidad, pero el alcohol siempre influye. A más alcohol, más probabilidad de un accidente. Es verdad que hay gente que consume alcohol y no tiene accidentes, que no es lo mismo un señor de 120 kilos que una chica de 50 para la cantidad de la que bebo. No es lo mismo beber cerveza que beber tequila. Con la pornografía pasa un poco lo mismo. Hay muchas causas para la agresión sexual, ¿no? Que pueden tener que ver con factores previos, socioculturales, Por supuesto, biológicos, sí, un sustrato aprendidos, social. porque siempre existió la violencia sexual, desgraciadamente, ¿no? Pero la pornografía favorece, legitima, banaliza. Es verdad que depende de la persona que la consuma, la cantidad que la consuma, la frecuencia con la que consuma, el tipo de pornografía con la que consuma, pues eso influirá en mayor o menor medida. Pero la pornografía, en su sustrato, en sí misma, tiene unos tintes de violencia, de degradación, de humillación, de no respeto a la persona. Hay un machismo implícito en la gran mayoría. Ahora intentan hablar de nuevos tipos de pornografía, que no es la realidad, que no es la que consumen los adolescentes, que son cine muy alternativo. De pago, ¿no? O sea, de pago, claro que cuando entras en algunas páginas poniendo pornografía ética, te redirige rápidamente a pornografía machista. Entonces, bueno, la realidad es que la pornografía hoy día y en sí misma tiene gran cantidad de violencia a la hora de tratar, dirigirse a las mujeres, mirarlas, insultarlas, denigrarlas. Determinadas prácticas donde incluso se le escupe a las mujeres, como que se han normalizado prácticas, incluso en hombres, en varones y en mujeres, ¿no? Entonces, bueno, me sorprendía a mí también el incesto. O sea, ¿no? Es una categoría que está dentro de las más buscadas. Que ha crecido muchísimo en los últimos años, y que si tú pones pornografía en internet es fácil encontrarte, pues el padre de no sé quién abusa de su hija no sé cuál. O sea, esto, bueno, en el libro lo menciono un título Sí. Que me voló la cabeza, que era algo así como el padre de Emily no sé qué abusa de su hija sin su consentimiento, ¿no? O algo así. Entonces fue como, ¿de verdad esto está en internet? O sea, realmente, o sea, sí es así de accesible. Tú pones porno violento en internet y te aparecen 600 millones de resultados en 0,23 segundos. O sea, es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad, sí. Bueno, como esto está poco a poco introduciéndose en nuestra manera de vivir la sexualidad. También, o sea, yo creo que se están normalizando, ¿no? Cada vez tenemos acceso a más narrativas como la que os traemos aquí, ¿no? Que es, pues en la última entrevista que ha sacado Disney Plus al Papa, hay distintas personas jóvenes que hablan con él, y bueno, os traemos aquí unas declaraciones acerca bueno, pues de la experiencia de una mujer que es streamer sexual, ¿no? Y bueno, y la respuesta del Papa, que me parece interesante. Se va un poquito por las ramas, pero yo creo que da en el clavo, ¿no? Os las ponemos aquí.
Soy Alejandra, yo me dedico a crear contenido explícito para adultos, o sea, más textual. Lo hago en páginas de stream, o sea, que es en vivo, o sea, yo tengo mi computador, todas mis cosas, y me conecto. Y también tengo pues otra página que es alterna, que es como una red social donde subo los videos, los vendo, y realmente todo funciona a través de las redes sociales. ¿Usted conocía de eso? Creo que eso es lo bueno del desarrollo de la comunicación, ¿no? Es decir, el sistema de comunicación lo que tienen que salvar es que la comunicación exista, que no se pulverice, ¿no es cierto? O sea, que cuando vos te comunicas por las redes, que sea persona a persona, o sea, que sea la relación, ¿no? Sobre todo cuando se usa para trabajo, pero también para la comunicación, distinguir entre la riqueza de un medio y la moralidad. Bueno, yo creo que en este extracto hay algo que me parece muy relevante y es que, claro, estas prácticas sexuales a través de redes introducen una nueva manera de comunicarnos en algo que ya es comunicativo, ¿no? En algo que ya nos hace relacionarnos, que es la sexualidad. Entonces, ¿cómo puede influir el hecho de que yo pueda ofrecer servicios sexuales, ¿no? Y tú recibirlos a través, ¿no? O sea, a golpe de clic, ¿no? Algo que además yo creo que un poco lo que recoge esta chica es la facilidad y la levedad, ¿no? Bueno, pues yo ofrezco mi cuerpo o mi sexualidad, pero que la puedo entender en cierto modo, ¿no? Ella nos explica que en la entrevista completa que lo hace porque así puede estar más tiempo con su hija y antes tenía que trabajar tanto que no podía pasar tiempo con su hija. Pero ¿cómo puede influirnos esto a la hora de vivir la sexualidad? Bueno, es que estamos pasando a un punto en el que hemos convertido nuestro cuerpo en un producto Claro. y el sexo en un producto, y a mí eso me parece peligroso porque perdemos la dimensión humana y personal y nos equiparamos con una cosa en la que no importa el impacto siempre y cuando venda, ¿no? O sea, al fin y al cabo es un consumismo del sexo. A mí me parece algo peligroso. Efectivamente, yo no conozco todas las historias de todas estas personas y cada persona tendrá su historia y no sé si cada una lo hace realmente de forma libre o no lo hace. Mi experiencia, bueno, ahora hemos visto la entrevista de Nacho Vidal, ¿no? Que habla de que tiene un trastorno narcisista de personalidad, un policonsumo de tóxicos y cosas que explican el por qué probablemente acabes ahí, ¿no? He estado en otros programas de televisión debatiendo con webcamer sexual, actrices pornográficas, que luego han confesado la experiencia de abuso sexual que han recibido. Entonces yo, cuanto más me encuentro con estas personas ahora que estoy en este mundo y voy entendiéndolas, entiendo que suele haber algo debajo, ya sea una necesidad económica, una psicopatología o un daño recibido. Probablemente no sea la verdad absoluta ni todo el mundo sea así. También la facilidad del dinero es muy atractiva, sobre todo para un chico, una chica joven. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú te inicias como un juego sin ser muy consciente o haciendo prácticas donde crees que tienes un límite, y dices, bueno, yo llego hasta aquí y con esto me Un gano la vida. control, ¿no? Que Tengo es lo que control. enfatiza. Pero luego te llega un señor de Italia, José Luis / 69, que te dice, oye, te pago 2.000 más si haces X. Y tú estás en ese punto y ese mes te quieres comprar no sé qué, o tu hijo no puede comprarse no sé cuál, o ir al colegio no sé qué, y a lo mejor dices que sí. Entonces, empiezas a perder también esa capacidad de control y empiezas a saltarte tu propia ética. A mí me parece, efectivamente, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero me parece que convertir el sexo en un producto y convertir a la persona en un objeto es peligroso. Y no creo que nadie sueñe cuando tiene 14 años, ¿no? Yo siempre lo pienso así. Tú sueñas con estar en un rodaje pornográfico durante 8 horas, teniendo sexo que ya ni te satisface, porque después de 8 horas con un señor o una señora que no conoces de nada, con 8 tíos mirándote y grabando con luces, ¿realmente tú sueñas con eso? Si pudieras elegir otra vida, ¿elegirías otra? No lo sé. Sí, sí. Y, bueno, de hecho, o sea, yo tengo una conocida, ¿no? Que es cámara y estuvo en un rodaje de una peli porno y salió llorando. Es decir, es que es fuerte ver, Claro. bueno, pues ¿no? Todo lo que hay detrás de esto. Y yo creo que esto, pues sí, nos devuelve a una cuestión ética y de nuevo a la cuestión de la mercantilización del cuerpo y de la sexualidad, ¿no? Y que a mí es lo que me preocupa, ¿no? O sea, el todo vale, como no hay un contacto directo físico con la otra persona, entonces parece que es más light.
pero yo creo que estamos dejando de lado cuestiones fundamentales, ¿no? Como es cómo puede moldear esto mi sexualidad, qué repercusiones puede tener esto luego en... que es que se queda grabado, ¿no? Yo tengo pacientes que, en concreto me estoy acordando de uno, ¿no? Que él pues ha colgado contenido suyo sexual en internet porque es algo que le excitaba. Y ahora vive muy preocupado por quién puede encontrar esto, ¿no? Y al final por en qué manos está todo esto, ¿no? O sea, que tenemos que tener, yo creo que mucho cuidado porque es un contenido que no se borra, o sea, que queda y permanece ahí. Quería pasar ahora a hablar más de qué te encuentras tú en consulta, o sea, qué historias acoges, qué historias acompañas, Alejandro. A mí las que más me chocan son las de parejas rotas, ¿no? Generalmente, ¿no? Es verdad que hay historias de pedofilia, ¿no? De temas legales que son muy escabrosas o de agresiones, tanto víctimas como agresores, ¿no? Que esas pues son muy espeluznantes, pero muchas parejas muy rotas, ¿no? Con el deseo sexual totalmente destruido. Pues mujeres que lo que dicen es que su marido les utiliza para masturbarse, no comparten la sexualidad. Hace poco una mujer llorando diciendo que se iba a operar todo su cuerpo a ver si se parecía a las actrices pornográficas después de descubrir un uso problemático de pornografía de su marido. Gente joven que no tiene una respuesta sexual adecuada y está inhibida o no se excita o tiene problemas en la eyaculación, ¿no? Y no pueden disfrutar en pareja. También por otros factores, pero cuando trabajas con la pornografía muchas veces correlaciona, quitas la pornografía y la respuesta sexual y la función sexual mejora, ¿no? Por tanto, ver gente joven que debería tener una capacidad, ¿no? de funcionar a nivel fisiológico y funcional y a nivel relacional muy potente, en una época de mucho disfrute en la conexión con el otro, que por un consumo problemático de pornografía, por pasar tantas horas en algo tan digital, se vuelven, bueno, sufren de estas dificultades, a mí me llama mucho la atención, ¿no? ¿Y cómo...? Porque tú dices, uso problemático de la pornografía, ¿no? Y estamos de acuerdo que, oye, la pornografía en sí no tiene por qué ser mala, es que es normal querer descubrir. De adolescente, además, la libido va surgiendo, va floreciendo, ¿no? Somos hormonas con patas, básicamente, en esa época. ¿Cómo detectamos un uso problemático de la pornografía? ¿Cómo tú detectas en consulta, ¿no? esos síntomas, esos patrones que te alertan? O sea, yo sí que digo que no hay pornografía sin consecuencias, ¿eh? Y aunque pueda haber un uso de bajo riesgo, no significa que no pueda tener un impacto, ¿no? Entonces yo como sí fumarte que un piti, ¿no? soy más del mensaje de que cualquier consumo implica un riesgo de alguna manera, aunque sea la antesala de algo, aunque sea simplemente el hecho de la pornografía en sí misma como una entidad social que favorece el machismo, la explotación de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería matizar eso. Bueno, no, sí, me encanta. Y el uso problemático, que es como la terminología que se utiliza a nivel clínico, aunque también hay el comportamiento sexual compulsivo, que es el que está aceptado por la OMS a día de hoy, es que, bueno, digamos que hay una falta de control, hay una dependencia, lo intento dejar y no puedo parar, hay recaídas, hay un uso creciente en frecuencia, en cantidad o en contenido más extremo, la tolerancia, cada vez necesito más, me habitúo a algo y necesito más intensidad, incluso hay abstinencia en un 20% así de los pacientes, irritabilidad, ansiedad, problemas de sueño si no consumen pornografía, y luego está la utilización de la pornografía como un regulador emocional, que esto es súper habitual, ¿no? En la compensación emocional con la pornografía para gestionar otras emociones. Claro, sabemos cuando uno se masturba a través de la pornografía, segrega oxitocina, segregamos dopamina, o sea, segregamos unas sustancias que, claro, ejercen una influencia en nuestro cerebro. Entonces es fácil tender a ello pues para relajarte, para evadirte, ¿no? Para gestionar pues todos los problemas, ¿no? Además, y más en los adolescentes, que puede tener pues muchos problemas, muchas situaciones bastante críticas a las que no se han enfrentado nunca. De hecho, hicieron un estudio analizando el plasma sanguíneo de las personas que tenían un uso problemático de pornografía, que es el único que hay, no es muy representativo, pero los sistemas de oxitocina y vasopresina, que tienen que ver más con el vínculo, estaban más alterados en las personas que consumían más pornografía, ¿no? Lo cual nos puede decir pues, que esa parte del afecto que se deteriora en la relación, incluso a nivel hormonal, parece que por ese consumo de pornografía, esa hiperactivación dopaminérgica, podría estar alterado. Es una hipótesis y es algo que está por demostrar. Que está, ¿no? Pero que están incidiendo ahí en estas investigaciones. Y esto me lleva también a preguntarte acerca de darle una vuelta, ¿no? Porque es una asociación que yo creo que es de las pocas en España
que abarca esta problemática, este uso problemático de la pornografía. ¿Qué hacéis? ¿Qué os dedicáis? ¿Y a quién atendéis? Pues la verdad es que ha sido un recorrido bonito. El otro día hicimos el 8º aniversario, Wow. 8 años ya. Wow. Yo me incorporé cuando llevaba un año ya rodando el proyecto y ahora es parte de mi familia dar una vuelta. Nos dedicamos principalmente a tener una misión de ayuda. Empezamos con un mail de ayuda gratuita donde damos unos pequeños consejos, no clínicos, sino bueno, un poco más. O sea, clínicos porque éramos psicólogos, pero sin entrar en un entorno terapéutico, pues algún consejo de controlar el teléfono móvil, de ver los detonantes para ofrecer una salida, o derivábamos a profesionales, ¿no? Simplemente teníamos una red de contactos y decíamos, oye, creemos que tu problema ya requiere de una ayuda clínica, por favor, pues te puedes poner en contacto con estos profesionales. Empezamos con mucha divulgación a través del blog y nos empezaron a llamar muchos medios de comunicación. Por tanto, eso nos permitió una difusión muy grande, que estamos muy agradecidos a todos los medios que nos han invitado, incluso a estar aquí hoy también. Y luego, pues, empezamos con una pata que vimos que era muy importante, que era la educación y la formación, ¿no? Entonces empezamos en institutos, ahora hemos hecho una maratón en el Ayuntamiento de Coslada, aquí, por ejemplo, en todos los institutos del Ayuntamiento de Coslada, en un montón de colegios públicos y privados de Madrid y de toda España. Y también tenemos algunos cursos online para formar a padres y madres de familia, por ejemplo, a profesores, a psicólogos. Tenemos un curso especialista para profesionales de la salud. Entonces, digamos que son esas vertientes, ¿no? La formación, la divulgación y la ayuda. Y bueno, pues ahí seguimos intentando pues captar gente, voluntarios, gente que nos ha hecho un cable. Somos una asociación sin ánimo de lucro, no somos una empresa. Intentamos pedir subvenciones a diferentes entidades. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque hay muchas historias a lo largo de estos 8 años, ¿no? Que hemos tenido nos hemos reunido con todo tipo de personas, hemos conocido a gente de la industria incluso, ¿no? Sí. Gente sufriendo historias más duras y un montón de amigos que también hemos hecho por el camino, así que es un camino que, bueno, parece que después de 8 años sigue siendo necesario y sigue haciendo falta concienciación, por tanto, por ahora seguiremos ahí a tope. Claro, yo que he vivido además tus inicios en esta asociación y en estas investigaciones y en este trabajo que tú has hecho. O sea, yo creo que nos hemos ido dando cuenta progresivamente, también a medida que crecíamos, bueno, por supuesto, de la relevancia de la sexualidad vivida de una manera sana en todo el funcionamiento psicológico del individuo, pero del impacto que esto está teniendo en nuestra manera de vivir la sexualidad, incluso de nuestra identidad sexual y de relacionarnos. ¿Qué podemos hacer si detectamos en consulta o como padres o como amigos, ¿no? Que alguien está teniendo un problema, o como parejas, ¿no? Que también un problema en el uso de la pornografía? O ¿qué podemos hacer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que... ¿cuáles son los primeros pasos que podemos dar? Bueno, yo lo meto muy dentro del saco de la adicción, ¿no? Entonces, a veces si uno no tiene conciencia sobre el problema, es complicado. O sea, si yo estoy ayudando a otro, tenderle la mano, no juzgarle, empatizar, acompañarle, no ser demasiado insistente, dejarle su espacio, ¿no? Darle una lectura, un libro que pueda leer, un podcast que pueda escuchar, para que active esa conciencia, ¿no? Porque si no hay ese reconocimiento de que esto es un problema o me está suponiendo un problema, hasta que no toca a fondo a la persona, muchas veces en su vida sexual, en su vida psicológica, etcétera, pues es difícil que la persona lo reconozca, ¿no? Yo creo que podemos hacer muchas cosas desde muchos ámbitos. Nosotros como clínicos, y muchos clínicos seguramente escuchen este podcast, pues pueden formarse en este tema. Hay cursos cada vez más, incluso en las universidades se están empezando a incluirlos, ¿no? Tener formación para ayudar bien a los pacientes que vienen a consulta. A nivel social se puede hacer mucha divulgación, mucha reivindicación. A nivel político se pueden establecer medidas. A nivel educativo se pueden ofrecer programas de prevención en los colegios. Y a nivel familiar se puede introducir la educación afectivo-sexual en las familias para... Claro, por ejemplo, ¿no? Que a mí esto es algo que yo creo que me encuentro mucho yo veo, ¿no? Mucho con padres, ¿no? Que yo atiendo, y es... he visto a mi hijo adolescente de 12 años viendo porno. Y la mayoría cierran la habitación y esto se mete debajo de la alfombra, no hablo más de ello. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo abarcar esto? Aprovechar la oportunidad. Yo doy un montón de talleres con familias y nos reímos un montón con estos temas porque todos dicen, yo he hecho todo lo contrario a lo que acabas de explicar en la sesión, ¿no? Pero es normal, nadie nos ha enseñado. Ni siquiera en nuestra generación, yo creo que tampoco nos han hablado mucho de la pornografía porque todavía eran revistas, videoclub, primero internet, ¿no? Entonces tampoco tenemos un modelo, o sea, para educar, yo qué sé, en el trabajo, en el deporte o en la alimentación, a lo mejor, por ponerte unas dimensiones, ¿no? Tenemos
modelos. En la sexualidad no tenemos muchos modelos, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo algo natural, ¿no? O sea, que no es una gran masterclass y una gran chapa a tu hijo, es, bueno, de forma cotidiana, introducir también la temática de la relación, la afectividad, la sexualidad, y si, pues, me ocurre esta situación, pues aprovechar el momento en otro espacio, cuando luego tenga... No acto seguido, claro, ¿no? en un entorno de intimidad emocional, en el que pueda tener un rato para hablar con el adolescente, aprovecharlo, oye, para explicarte yo lo que creo que es una sexualidad sana, para explicarte por qué la pornografía se aleja, para explorar qué relación tiene mi hijo o mi hija con la pornografía, para ver si puede ser problemático o es, nada, simplemente un primer contacto que está teniendo por la adolescencia y la curiosidad, como tú decías. Bueno, valorar y aprovechar para prevenir, es una oportunidad estupenda. Me viene a la mente, fíjate, ¿no? O sea, yo recuerdo, no recuerdo la edad, pero es algo que le agradezco eternamente a mi madre, y es que creo que a lo mejor con 9 años o con 10 años mi madre me explicó, adaptado a mí, qué era masturbarse. Y es algo que, por supuesto, luego la pornografía te enseña cosas que están muy alejadas, pero que a mí me ha ayudado a entender poco a poco lo que es la sexualidad. O sea, yo se lo agradezco mucho porque creo que es una conversación difícil, ¿no? Y que hay que adaptar a cada edad. Sí, sí. Pero que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Dentro de que sí, la sexualidad es algo tiene que ser tabú entre padres e hijos, obviamente, ¿no? Pero cuantas más herramientas demos... Claro, al final, hombre, nuestros padres son referentes, ¿no? En todo, y también lo podrán ser en la educación afectivo-sexual, respetando la intimidad del adolescente y la rebeldía del adolescente que tiene, ¿no? Por eso también hay que invertir mucho en la... sana. Claro, que es lo normal. Tú no quieres contarle todas tus hazañas a tus padres, ¿no? No te apetece nada. Pero si en la preadolescencia, que a lo mejor estás más abierto a hablar de cosas, inviertes ahí en educación afectivo-sexual, es muy bueno. Mi madre es sexóloga y ya lo sabes. Te viene de cuna. Quizá me viene genéticamente a mí también este tema. Y también hablamos de muchos temas que yo agradezco, ¿no? El poder bueno, el que hayamos hablado de estos temas con normalidad, con naturalidad, yo creo que a mí me ha ayudado a integrarlo de manera sana y con sentido común todo este ámbito, ¿no? Sí, de hecho, o sea, yo también me encuentro en consulta, ¿no? Que muchas veces la vivencia reprimida de la sexualidad en la familia, que claro, conlleva una falta de educación sexual y el hacerlo tabú hace que la persona tienda más a la pornografía, o sea, que cuanto más hablemos naturalmente de ello, sobre todo yo creo que hacer partícipes a nuestros hijos, ¿no? O a nuestros hermanos de que si necesitan hablar de ello o si han tenido algún contacto sexual que les ha generado un problema o tienen dudas, que acudan a nosotros, que puedan hablar de ello, ¿no? Y luego también como profesionales, que yo creo que da mucho tabú, da mucho reparo a veces, pero introducir la cuestión de la sexualidad. O sea, hablar con los pacientes de cómo están con sus parejas o no parejas, ¿no? O sea, cómo viven ellos su sexualidad. Porque muchas veces yo creo que es un tema que se obvia, porque puede ser difícil, sobre todo a lo mejor si tú eres un terapeuta hombre y tu paciente mujer o viceversa. Y te da muchísima información de cómo está la persona. Claro, es una función más. Preguntamos por el sueño y por la alimentación, pero no por la sexualidad. No. Pero tiene que estar en la exploración psicopatológica, es fundamental que esté en la sexualidad. Con respeto, sin buscar detalles que no hacen falta, con profesionalidad. Pero bueno, pues cuando pregunto por pareja, puedo preguntar por sexualidad. Cuando pregunto por adicciones, puedo preguntar por pornografía. Al igual que ya preguntamos por adicciones comportamentales, ¿no? Por juego, por otro tipo. Consumo de alcohol, consumo de café. Vale. Consumo de pornografía, lo preguntas, lo exploras, ¿no? Entonces yo estoy muy de acuerdo. Nosotros lo tenemos muy normalizado porque lo hemos trabajado con este tipo de pacientes durante casi desde nuestros inicios, ¿no? Han estado estos pacientes en consulta, pero es verdad que, bueno, yo en la carrera no recibí esta formación y nadie me advirtió de que tenía que explorarlo, ¿no? Pero bueno, ahora me han llamado para algunos máster, ¿no? De psicología, lo cual me alegra un montón que se pueda incorporar este tema también como una psicopatología más cuando se convierte en un problema y poder ayudar a las personas y abordarlo. Claro. Y por último, Alejandro, o sea, me gustaría que oye, nos recomendases cosas que a ti te han ayudado en la comprensión de este tema, en el abordaje terapéutico con tus pacientes, o cosas que tú veas que han ayudado a tus pacientes también, porque yo creo que la terapia es fundamental como base, ¿no? De construcción de sentido, pero ¿qué recursos podemos ofrecer también a la gente que nos escucha, que nos ve acerca de este tema? Hombre, por supuesto, vengo a hablar de mi libro y ofreceré el gran recurso y más novedoso que hay, que es mi libro que va a ser un éxito. Que es ¿Por qué no? Cómo prevenir y ayudar en la pornografía,
con la editorial. Háblanos, Alienta. Alejandro, de hecho, de qué hablas en este libro, de qué trata, cómo nos ayuda. Bueno, intenté hacer un recorrido. La verdad es que ha sido complejo. En mi primer libro, así que escribo en solitario, había participado en algún capítulo, ¿no? Y ha sido muy complejo. De hecho, recuerdo que estuve como 2 meses bloqueado desde que tuve la firma de contrato hasta que empecé a escribir, 2 meses de ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Hasta que ya salió la introducción y ya empecé como a rodar, ¿no? Entonces, bueno, es un pequeño recorrido, mucho de lo que hemos hablado, ¿no? Pero en profundidad, pues desde el pasado, presente y futuro de este tema de la pornografía y del impacto que puede tener, ¿no? Ver la agresividad. Hay un capítulo del cerebro que a mí es de los que más me gusta, de cómo impacta en las relaciones sexuales, en la función sexual. Y también hay muchas herramientas de prevención y de ayuda, que es como la parte final, pues, de cómo trabajar esto con los adolescentes, incluso en los adultos. Luego hay un capítulo que son herramientas de ayuda, uno para adultos y otro para adolescentes. Y luego así una especie de conclusión final, con muchos recursos también extra, de algunas fichas con las que poder trabajar. Bueno, creo que es completo, no hay mucho de este estilo escrito en español y espero que pueda gustar y que pueda ayudar a mucha gente a comprender un poquito más esta realidad, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamental porque igual que con las redes sociales es que nos enfrentamos a algo que es tan nuevo, que carecemos de nociones de cómo nos impacta, de cómo nos influye a nivel relacional, social, psicológico. Entonces, bueno, pues contenido que nos ayude a reflexionar y a prepararnos para educar y tratar a generaciones venideras, yo creo que vamos, que son bienvenidos y que será el primero de muchos. Ojalá. A ver cuando hacemos uno juntos. Y Alejandro, cosas o recursos o charlas, películas o documentales, cosas que a ti te hayan ayudado, ¿no? Y que veas que ayudan a tus pacientes. Bueno, en Dale una vuelta hay un montonazo de recursos. Vale, ¿cómo ayudan... os pueden encontrar? Bueno, la web es daleunavuelta.org y también tenemos redes sociales, daleunavuelta.org. Y ahí hay muchos recursos. Hay un webinar que es muy interesante de salida. Son 8 sesiones con 8 profesionales. Wow. De hecho, tú conoces a varios de ellos, ¿no? Que están ahí, amigos nuestros, psicólogos, psicólogas. Y luego el último es un testimonio de salida. Y es un ¿Qué webinar... quieres decir con testimonio de salida? Bueno, un amigo nuestro, amigo de la asociación, que fue adicto a la pornografía y que salió de la pornografía, tuvo una situación muy crítica y... bueno, se expone mucho a hablar del tema porque piensa que puede ayudar y el último vídeo es digamos que es lo que a él le ha servido, ¿no? para salir. Entonces, darle una vuelta a muchos recursos. A mí, como me gusta mucho el tema del cerebro, hay una web que se llama Your Brain on Porn, ¿no? Tu cerebro en el porno, que también tiene un libro y es muy interesante porque están recopilados todos los estudios neurocientíficos y creo que la neurociencia ayuda mucho. Y luego un documental que no es que lo recomiende tampoco, pero a mí me hizo un poco clic, fue el de Hot Girls Wanted, que estaba en Netflix y que me apareció de casualidad cuando estaba con el TFM y a mí me hizo ser un poco más consciente de todo lo que había detrás de la industria. Ahora también está el libro de Porno Explotación de Mabel Lozano, que se convertirá en una serie documental, ya está convertido en una serie documental, de alguna manera lo podremos ver pronto también. Y está muy bien porque es como todo lo que hay detrás de la industria de la pornografía, la explotación, la vinculación con la prostitución y la explotación de mujeres. Y creo que ese es un tema también interesante, ¿no? Para hacer un ejercicio también personal de conciencia, ¿no? Claro, o sea, no solamente entender, oye, cómo esto me influye a mí a nivel cerebral, a nivel de relacionarme con mis pares, sino también, oye, todo el trasfondo social que esto puede tener, ¿no? Claro que nos disociamos mucho porque estoy viendo Claro. o sea, una pantalla, pero es que en la mayoría de los casos esta persona, sus derechos humanos fundamentales, la verdad es que no están siendo muy respetados, Claro. ¿no? Que tiene una relevancia social muy importante esto. Claro, tu clic importa, ¿no? O sea, hay una responsabilidad individual. Si todos apelamos a una responsabilidad individual, podemos producir cambios sociales. Si yo no tiro el plástico a donde no lo tengo que tirar, pues producimos cambios en el ecologismo. Pues también con el mundo de la explotación de las mujeres en la pornografía, ¿no? Ya para mí eso es algo importante, esa responsabilidad individual también. Claro, o sea, la explotación de seres humanos y cómo eso nos va a influir a la hora de tratarnos los unos a los otros, ¿no? Que lo personal es político. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Un placer, encantado. La verdad es que tenía muchas ganas de tenerte aquí, de abordar este tema que yo creo que pues hablamos mucho nosotros en consulta, nos supervisamos, nos damos cuenta, ¿no? De cómo influye en algo que es fundamental y es transversal al ser humano, que es la sexualidad.
Y gracias por aportar algo más de luz. Nada, enhorabuena y mucho ánimo y mucha suerte con el proyectazo, que seguro que sale fenomenal. Pues Alejandro, yo quería hacerte entrega de esta camiseta. Qué buena, me encanta, pues, buenísima, ¿eh? Nuestra asociación y nuestro lema fundamental, que yo creo que es lo más importante, que la salud mental es un derecho. Qué bueno. Para que la lleves bien orgulloso. La usaré. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Gracias a todos por habernos escuchado aquí en el podcast Necesito Terapia. Podéis seguirnos en Instagram en @necesitoterapia_org o también en nuestra página web www.necesitoterapia.org. Si os ha gustado nuestro contenido, pues podéis suscribiros a nuestro canal, comentar. Nosotros vamos a seguir con contenido de psicoterapia y trayéndoos además a profesionales que trabajan día a día con pacientes, ¿no? Y que están pues investigando acerca de temas que consideramos fundamentales a nivel social, para ver si todos salimos de aquí siendo mejores personas.